Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Estas son las lecturas de la carta natal, como agradecimiento para todos los amigos que han donado a mi canal. Si quieres que te lea tu carta natal y no sabes cómo donar, el procedimiento es muy sencillo. Número 1. Entra en cualquier video en donde leo las cartas del tarot, incluso también en este. Dale clic a la imagen del corazón, que tiene un símbolo de dólar en su interior y que se encuentra abajo del video, en la misma línea de la manita arriba. Sigue compartir, remix y el siguiente que sigue es el corazoncito que te digo. Número 3. Al tocar el corazoncito te aparecerán las diferentes cantidades y solo tienes que darle clic a la cantidad que nazca de tu corazón donar a mi canal. Número 4. Le das clic a la cajita en donde dice gracias. Ahí pondrás tu nombre completo, tu fecha completa de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, ya sea pueblo, ciudad, municipio, departamento, estado y país. Ya con esta información me das todas las herramientas necesarias para leer tu carta natal. Número 5. Y el último paso es darle clic al botón que se encuentra abajo, en donde dice comprar y enviar. Eliges tu forma de pago y en el próximo video que haga de lectura de carta natal ya aparecerá el tuyo. Asimismo te enviaré el enlace del video al mismo comentario en donde donaste al canal. Muy bien, sin más que hablar, comenzamos con la carta natal para Cinia Belmegel, lugar de nacimiento, departamento 92, Francia. Fecha de nacimiento, 19 del 07 de 1967. Hora de nacimiento, 20:45 horas. Planetas en los signos. El Sol en Cáncer. El Sol en Cáncer, la búsqueda de seguridad es una de tus motivaciones principales en la vida y el principio básico que guía tus acciones y decisiones. La seguridad física y financiera es la manifestación externa de tu motivación interna. Seguridad emocional. Proteger ese lado tuyo es primordial. Eres reacia en revelar mucho sobre ti, en parte porque eres algo reservada y en parte porque eres particularmente sensible a la desaprobación y energía negativa de los demás. La luna en Capricornio. Eres ambiciosa y trabajadora. Inviertes mucho de tu energía emocional para adelantarte al mundo. El avance en tu carrera y estatus son vitales para tu bienestar, al igual que la seguridad financiera. Eres reservada y distante en momentos. Este es el reflejo exterior de tu incomodidad por la libre expresión de emociones, tuyas o de cualquier otra persona. La calidez surge de relaciones cercanas, cuando sientes que estás en un piso firme. La pertenencia al hogar es muy importante para ti. Ahora vamos con Mercurio en Cáncer. Muchos de tus pensamientos están relacionados con la familia, con el hogar y la seguridad financiera y material. Tus decisiones están fuertemente influenciadas por tus emociones y también por tu sexto sentido, en lugar de información objetiva. La mayoría de las personas con Mercurio en Cáncer están en comunicación constante con sus familiares y amigos cercanos. También piensas mucho en el pasado y tienes una gran memoria. Las tensiones nerviosas se pueden acumular debido a la tendencia de internalizar demasiado las cosas. Ahora vamos con Venus en Virgo. Eres meticulosa e idealista en el romance y en el amor, y esperas una pareja que viva a tus altos ideales y expectativas. Esto es poco realista y una de las razones por las que algunas personas con Venus en Virgo se mantienen solteras. Sin embargo, con la persona correcta eres sensual, eres cariñosa, eres muy solidaria. Pero también puedes ser exagerada y volverte un facilitador en el proceso de los demás. Tu concentración es 50-50, mitad y mitad, y permites compartir las responsabilidades de compromiso con tu pareja. O sea que eres una excelente pareja. Ahora vamos con Marte en Libra. Una activa vida social es importante para ti,
pero aún más es el deseo de estar y trabajar con otras personas. Los esfuerzos cooperativos te complacen, mientras que el conflicto es difícil y se puede evitar, en tu opinión. Sin embargo, tu deseo de armonía puede evitar que expreses tus disgustos, que merecen ser discutidos, como quien dice, te lo tragas. También aparenta ser indecisa en ocasiones, por tu tendencia a evaluar las ventajas y desventajas antes de tomar una acción. Tu frase favorita, lo voy a tener que pensar. Ahora vamos con Júpiter en Leo. Ama ser el centro de atención y hacer las cosas a gran escala. Eres generosa y amorosa. Sin embargo, espera ser admirada y esto puede ocasionar que tu ego se infle. La creatividad, lealtad y liderazgo son tus fortalezas, así como el optimismo y la habilidad de energizar y movilizar a otros. Los niños deleitan mucho a tu persona. A las personas con Júpiter en Leo, los niños los hacen muy felices, sobre todo los tuyos o miembros de tu familia. Si eres uno de ellos, probablemente dedicas tanto tiempo como sea a estos niños y a sus intereses. Ahora vamos con Saturno en Aries. Saturno en Aries simboliza energía completamente opuestas. Saturno representa precaución, paciencia, disciplina, mientras que Marte representa impulsividad, acción e independencia. Tu reto entonces es mezclar estos diferentes factores en alguien unificado que pueda guiar el éxito personal y profesional. Esta influencia puede ser excelente para proyectos empresariales. También te brinda iniciativas en otras actividades profesionales. Tú procuras la autodisciplina y un flujo constante de asertividad, lo cual es muy bueno para ti. Ahora vamos con Urano en Virgo. Estás predispuesta a cambios de empleo, ya sea por elección o circunstancialmente. También puedes ser innovadora en el lugar de trabajo, con una riqueza en ideas y métodos prácticos que resultan ser muy creativos. Si hay una manera más sencilla, tú la vas a encontrar. La sanación y nutrición pueden ser de tu interés. El período de Urano en Virgo acentúa los cambios en materias relacionadas a la salud. Ahora vamos con Neptuno en Escorpio. Las emociones profundas y la fe te inspiran a triunfar y una vez comprometida, haces todo lo posible para alcanzar tu meta. Tienes una comprensión instintiva del ciclo de la vida y tu sexto sentido es sensible a vibraciones sutiles de las personas y lugares a donde vas. Vamos con Plutón en Virgo. Las normas existentes de empleo, salud y servicios van a cambiar durante tu periodo de vida. Por lo tanto, puedes experimentar reestructuras periódicas en el ambiente de trabajo y en la disponibilidad de alternativas médicas. También ayudas a otros a conseguir un desarrollo personal. Vamos con algunos planetas en algunas casas. Vamos a ver el Sol en tu sexta casa. Te identificas fuertemente con tu trabajo, que probablemente es o está en los primeros lugares de tu lista de prioridades. Tienes un buen ojo para el detalle. Eres un poquito orgullosa y la meta por la perfección te hace una empleada valiosa. Esperas ser reconocida y recompensada por tus esfuerzos y disfrutas la satisfacción que viene de un trabajo bien hecho. Puedes ser un gerente excelente, aunque un poquito demandante, pero mucho trabajo y nada de juego. Eso te puede llevar a situaciones de tensión nerviosa, así es que cuídalo muy bien. Continuamos con el Sol en la séptima casa. Inviertes mucho de ti, mucho de tu tiempo y energía en otras personas. Son un foco principal en tu vida, personal y profesional, y tu ego e impulso están directamente vinculados a ellos, especialmente a tu pareja. Esto es parte por tu deseo de aprobación y parte por tu deseo de tener una relación cercana, uno a uno. Aún así, invertir mucho de ti en otra persona puede debilitar tu fortaleza, puede debilitar tu independencia y esto te puede pasar factura. También la luna en la 11ª casa significa para ti que los amigos son cercanos y son como una familia para ti, y los lazos emocionales con algunos pueden ser incluso más profundos que con tus mismos familiares. Aunque estas amistades son normalmente para toda la vida, también tienes muchos conocidos que entran y salen de tu vida.
Parece que llegan con un propósito. Una vez que lo cumplen, entonces se desvanecen, salen de tu vida. Muchas personas con la luna en la 11ª casa están involucradas en grupos y en organizaciones. Ahora vamos con la luna en la 12ª casa. Eres ultra sensible y compasionada. Tu corazón está con los necesitados y casi puedes sentir su dolor como si fuera tuyo. ¡Qué hermoso corazón tienes! Aún así, eres buena para enmascarar tus emociones, en parte como un mecanismo de defensa y protección, y por otra parte por influencia familiar. Solo en las relaciones más seguras compartes tus sentimientos. E incluso ahí, con algo de vacilación, lo logras hacer. Aunque tú eres muy celosa de esos sentimientos, no los sacas a la primera. Estás estrechamente sintonizada con tu subconsciente, lo cual es muy bueno porque te da poder. Tú eres una diosa creadora, el subconsciente te ayuda a hacer realidad todos tus deseos. Ahora vamos con Mercurio en tu 6ª casa. Necesitas un trabajo con mucha estimulación mental, con mucha variedad y mucha comunicación abierta y posiblemente la oportunidad de expresarte como un escritor o un orador. También disfrutas de trabajar con tus manos y sobresales trabajando en varias cosas a la vez. Pareces un pulpo, puedes hacerlo todo y todo lo haces muy bien. El aburrimiento y un lugar de trabajo lento te pueden enviar rápidamente en búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. Esto te puede llevar a saltar entre trabajos, lo cual no va a ser muy bueno para tu currículum. Ahora vamos con Venus en la 7ª casa. Eres sociable, popular, diplomática y muy encantadora. La gente acude a ti, lo que te viene bien, porque te disgusta ir a cualquier lado sola. Siempre te gusta estar con alguien. El compañerismo es un estado natural para ti y tienes un don para unir a las personas. Mira qué bonita la capacidad que tienes. Muchas personas con Venus en la 7ª casa tienen una fuerte necesidad por una pareja con la que van a formar una unión a temprana edad. Ahora vamos con Marte en la 8ª casa. Es natural que tomes cargo de recursos conjuntos y finanzas familiares. Aun cuando está bien con tu pareja, es inteligente discutir y comprometerse a un presupuesto, ahorros, gastos mayores y otras cuestiones de dinero. Marte en la 8ª casa indica ganancia financiera, pero también pérdida. Estás en un constante balance. Todo depende de que abras bien los ojos y tomes buenas decisiones. Ahora vamos con Júpiter en la 7ª casa. Otras personas son tu amuleto de la suerte, siendo tu pareja y amistades cercanas los primeros en tu lista. En adición a la buena suerte general, te puedes beneficiar financieramente por medio de una relación profesional o personal. También atraes abundantes oportunidades a través de ambos contactos, sociales y negocios. Últimamente eres muy optimista e imparcial. Tiendes a ver lo mejor en las personas, incluso cuando un enfoque realista puede estar en tus mejores intereses. Como ves, eres una persona excelente que trae todo para ganar y sobresalir en la vida. Ahora vamos con la carta natal de Luis Antonio González Gorostegui. Fecha de nacimiento, 23 del 01 de 1957. Hora de nacimiento, 15 horas. Lugar de nacimiento, Oaxaca de Juárez, México. Comenzamos con los planetas en los signos. El Sol en Acuario. Eres un alma independiente que valora la privacidad y libertad. Aún así, recibes a muchas personas en tu vida. Son necesarias para tu bienestar, especialmente los amigos. Acuario es el signo universal de amistad y muchos Acuario están envueltos en asociaciones, organizaciones y otro grupo de emprendimiento. Esto encaja bien con tu preocupación altruista por la humanidad. Tienes amigos, tanto hombres como mujeres, de todos los caminos de la vida y estás atraído a las personas que son inusuales. Ahora miremos la luna en Escorpio. Profundamente apasionado. Tus emociones son fuertes e intensas. Puede que las personas lo perciban, pero solo los más cercanos a ti saben de la profundidad de tus sentimientos, detrás de tu rostro tan sereno que siempre conservas. Tú eres siempre reservado, puedes ser callado y misterioso, cuestionando los motivos de los demás.
en parte para proteger tu lado sensible. Eres extremadamente cercano a la familia y seres queridos. Te puede volver obstinado, posesivo y llegar al colmo de los celos con la propia familia. Desarrollas también la tolerancia, o sea que tienes un buen balance y fomentas la independencia en tu persona y en las personas cerca de ti. Mercurio en Capricornio. El pensamiento realista es tu especialidad, junto con un alto nivel de sentido común y una habilidad de razonamiento lógica y metódica. Trabaja las preguntas y los problemas paso a paso hasta obtener una respuesta apropiada o surja una solución. Estas cualidades te vuelven un experto en la planeación y organización, las cuales realizas antes de empezar un proyecto o una tarea, adicionado a tu enfoque de solución práctico. Tú eres muy práctico para hacer todo lo que te propones. Ahora veremos Venus en Capricornio. Eres cauteloso en cuestiones del corazón, no solo porque esa es tu naturaleza, sino también como resultado de tu propia experiencia. Posiblemente no te ha ido muy bien. Solo cuando te sientes totalmente seguro te arriesgas a dar a conocer tus sentimientos. Siempre eres el epítome de decoro en público. Expresas tu naturaleza altamente sensual, pero en privado. Algunas personas con Venus en Capricornio forman una relación por estatus o razones financieras, o escogen una pareja que es mucho más joven o mucho mayor que ellos. Ahora vamos a ver a Marte en Aries. Marte en Aries es pura energía de potencia alta. Eres audaz y valiente. Eres un perfeccionista independiente que siempre quiere ser el primero y también amas mucho los retos. Mientras más competitivo para ti es mucho mejor. Estás como pez en el agua. Una gran iniciativa e impulso puede mantenerte en el camino correcto, concentrado en tus metas, pero eres más una persona que inicia las cosas en lugar de finalizarlas. Persigue las tareas con entusiasmo, a veces de una manera demasiado agresiva o de una manera persistente que puede desalentar potenciales simpatizantes. Ahora vamos a ver a Júpiter en Libra. Eres amigable, servicial y entusiasta. Tú motivas e inspiras a otros a sobresalir. A cambio ellos te traen buena suerte y te puedes beneficiar económicamente a través de negocios o de una pareja romántica. Sin embargo, depender de otros se puede volver un patrón, cuando la independencia es una mejor opción para tu interés. Eres un observador muy astuto de la naturaleza humana y las personas valoran mucho tu consejo, aunque te mantienes alejado de los conflictos. Tú adoptas una postura para asegurar la justicia en tu entorno. Ahora vamos con Saturno en Sagitario. Quieres ser conocido por tu conocimiento y experiencia y consideras que es tu deber compartirlo con otros, ya sea como maestro, mentor o amigo. Puedes tener un impacto positivo en muchas personas. Sin embargo, algunas personas con Saturno en Sagitario desarrollan una actitud de sábelo todo, que niega ese potencial. Cuídate de esto, porque tú eres honesto, eres ético y con principios muy altos. Tienes altos estándares de los que rehusas titubear. En los negocios tienes un don para detectar tendencias y la habilidad de liderazgo anida en tu corazón. Ahora vamos con Urano en Leo. La fuerza de voluntad y la creatividad son fortalezas que utilizas para elevar tu posición en la vida, así como tu estilo de liderazgo inusual, que sin embargo da resultado. Persigues tu propia estrella y estableces tus propias reglas siempre que es posible y aceptas el cambio cuando es tu idea. En el mundo, Urano en Leo refleja el cambio en asuntos relacionados a los niños, así como grupos y organizaciones. Las personas son desafiadas a poner sus egos a un lado para unir fuerzas para un bien común. Ahora vamos con Neptuno en Escorpio. Las emociones profundas y la fe te inspiran a triunfar, y una vez comprometido, haces todo lo posible para alcanzar tu meta. Tienes una comprensión instintiva del ciclo de la vida, y tu sexto sentido es sensible a vibraciones sutiles de las personas y también de los lugares. Continuando con Plutón en Leo,
Tú, así como tus compañeros, representan el poder de uno, como una fuerza para el cambio. Aunque usas esta energía para cambiar el mundo a tu alrededor, la principal influencia es la motivación por una transformación personal y autocomprensión. Ahora te voy a leer algunos planetas en las casas. El Sol en la octava casa. Estás motivado a generar dinero y probablemente tienes la fuerza de voluntad y determinación para realizar tus metas financieras. Las riquezas son más que una posibilidad con una administración cuidadosa de ingresos e inversiones. También puede que ganes a través de una herencia o un seguro y posiblemente a través de una pareja. Pero poner mucha fe en las habilidades de alguien más en vez de desarrollar las propias puede tener un impacto financiero negativo. No te recargues mucho en otras personas porque te puede ir mal. Ahora vamos con la luna en la sexta casa. Tu vida laboral fluctúa, a veces de día, incluso de noche, y lo puede hacer hora por hora. A mayor escala tu trabajo hace lo mismo, y puede que encuentres esta área de tu vida inestable. Si eres de aquellos en una búsqueda perpetua de trabajo, pregúntate a ti mismo el por qué. No hay un trabajo perfecto. La satisfacción finalmente viene de adentro, no de afuera. Tus compañeros de trabajo son parte de tu familia extendida y haces todo lo posible por ayudarlos. Ahora vamos con Mercurio en la séptima casa. La comunicación es una prioridad en tu relación cercana, especialmente con una pareja personal o profesional. Necesitas a alguien que comparta tus intereses en noticias y eventos y que también disfrute conversaciones animadas y debates que tanto te gusta. Pero si tiendes a hablar más de lo que escuchas, deberías ajustar tu estilo de comunicación. Aprende más a escuchar y a hablar menos. Vas a adquirir más información y construir relaciones de apoyo más sólidas si haces lo que te digo. Quieres saber lo que otras personas piensan y tienes una fuerte necesidad de aceptación. Vamos con Mercurio en la octava casa. Tienes la mente de un detective. Eres muy curioso, eres muy inteligente, eres muy analizante, eres muy inquisitivo y también un poco intrigante. También eres un excelente investigador y estratega, con la habilidad de examinar y analizar datos, de analizar hechos, de analizar figuras, y luego formas una conclusión precisa y concisa que te ayuda para avanzar más rápidamente en los negocios. La intriga te emociona, pero también eres muy reservado, compartiendo poca información personal. Casi nunca repites un secreto. En cuestiones de dinero eres un planeador organizado, con metas financieras. Muy bien amigo, espero que te haya gustado tu carta natal y muchas gracias por colaborar con el canal. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó la lectura, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.